Bien, vamos a continuar con la sesión y empezamos con la tercera sesión de comunicaciones, en la que hay un cambio, bueno, hay dos cambios, uno que conocíamos desde hace 2 días y otro que acabamos de conocer. El profesor Jorge Vilches no ha podido acudir al Congreso y le va a sustituir no en el tema, sino en la mesa, la profesora Marieta Cantos. Y la profesora María Zozaya, que acaba de llegar de Portugal, todavía no se ha despejado, así que hoy voy a hacer yo algo que me gusta mucho, que es duplicarme a mí mismo. Voy a moderar y después voy a intervenir al mismo tiempo. Mañana no, mañana tendrá María Zozaya. Yo que sé, va a estar más a gusto con María que conmigo. Bien, comenzamos entonces con la primera intervención, que era del profesor Pierre Lleal, de Grenoble, que nos va a hablar de discordia y reconciliación en España 1808-1823. Bueno, gracias. Pues primero dar las gracias a los organizadores del Congreso. Y ya pues empiezo con un tema quizás un poco discordante, digamos, con la temática general, ¿no? En materias de gracias deben observarse las mismas condiciones que en la música, cuya primera ley de compás es que éste se ha marcado a tempo, yendo todo el efecto por tierra cuando, habiendo de hacerse un tutti, se va cada instrumento por su lado. Los servidores del monarca intruso fueron amnistiados al fin, pero no lo fueron tan pronto como su ansiedad exigía. Aguóse con esto el acorde que entre ellos y los liberales debía al parecer haber reinado, y no solo el acorde simultáneo, sino el sucesivo o de arpegio. Los señores afrancesados convirtiéronse con este motivo de semi-absolutistas que antes eran, en absolutistas del todo, coaligándose con la gente servil para hundir las instituciones y adhiriéndose a la causa antirreformista con la misma eficacia y calor que 12 años atrás lo habían hecho a la Constitución de Bayona. Dejando de lado las exageraciones propias del estilo de Miguel Agustín Príncipe en Tirios y Troyanos, esta cita constituye un perfecto ejemplo de la creencia sincera en la eficacia de la amnistía como instrumento de concordia, una creencia muy difundida en la España de mediados del siglo XIX. En tanto que instrumento político, sin embargo, Príncipe subraya que, utilizada fuera de compás, el poder de la amnistía queda totalmente desvirtuado e incluso puede acarrear efectos contraproducentes. ¿Es acertado este diagnóstico? Y si lo es, ¿cómo explicar la impericia de los liberales en el año 20? Pues para contestar estas preguntas examinaré en el periodo 1808-23 cómo se construye en España un discurso favorable a la amnistía del enemigo político e intentaré mostrar cómo la misma noción de amnistía acaba formando parte de las señas de identidad del liberalismo en España. Apenas restaurado el régimen constitucional, en el año 20, se han de tomar decisiones acerca de los partidarios del absolutismo derrocado y de los afrancesados. Los argumentos utilizados para resolver esta cuestión serán principalmente de naturaleza jurídica, política y religiosa, pero también histórica. Y en efecto, los liberales del año 20 no pueden dejar de recordar que al final de la Guerra de la Independencia se planteó la cuestión de las medidas que se habían de aplicar a los españoles que habían colaborado con José Bonaparte. Unos meses más tarde, en el año 14, el absolutismo restaurado respondió a su manera, mediante la represión, al problema que significaba la presencia de liberales en España. A esta doble experiencia histórica inmediata tenemos que prestar atención para entender su posible influencia en los liberales del trienio. Más allá de una unanimidad de fachada en el odio contra los afrancesados, la gestión del problema de los afrancesados en los territorios reconquistados resulta compleja y conduce a soluciones múltiples. Las discusiones de las Cortes desembocan en el año 12 en 3 decretos sucesivos que revelan las vacilaciones de los diputados entre una relativa moderación y cierta severidad. Al enjuiciar unos 20 años después esta política, Toreno deplora que los liberales de Cádiz no hubieran optado por una amplia amnistía que hubiera redundado en provecho suyo. Cito a Toreno: dulzura y tolerancia, acompañadas de cierto rigor y prudente severidad, hubieran atraído a unos y contenido a otros,
mereciendo alabanzas de todos, principalmente si se completaban las medidas peculiares del caso con una ley de olvido amplia y general que, preparada en las Cortes, hubiérase promulgado al terminar de la lucha empeñada. De hecho, la extrema variedad de las formas de colaboración con el ocupante francés conduce a la elaboración de una legislación compleja cuya aplicación resulta muy difícil y que levanta fuertes polémicas. Algunas voces aisladas incluso se atreven a recomendar una amnistía. Vista como injusta, esta represión parece por lo demás bastante ineficaz. Los afrancesados más comprometidos consiguen generalmente marcharse al exilio, mientras que los que se quedan en España se libran habitualmente de las sanciones cuando pertenecen a las élites socioeconómicas y políticas. No obstante, en vísperas de la vuelta de Fernando VII, los liberales siguen con la misma política represiva, creyendo quizás también defender así sus intereses personales, apartando a gente que pudiera competir con ellos. En un contexto de tensión creciente entre liberales y absolutistas, algunos procuran alertar a la opinión pública sobre los peligros extremos de una confrontación fratricida. Con todo, estas voces son minoritarias. Preludio al golpe de Estado, el manifiesto de los persas invitaba explícitamente al rey a castigar a aquellos que habían procurado, cito, atacar la integridad de España y extraviar su opinión. En cuanto a los afrancesados, la vuelta de Fernando VII al poder parecía significar para ellos el fin de las persecuciones, tal como lo aseguraba el Tratado de Valence. En realidad, tanto los liberales como los afrancesados van a ser objeto, como bien se sabe, de un discurso de exclusión y de prácticas represivas a partir del mes de mayo del año 14. Es una represión que también, como se sabe, suscita muy pronto reacciones por parte de los liberales y de los afrancesados. Se apela a la generosidad de un rey que sabe, como escribe Reynoso, que al templo de la gloria no se sube por persecuciones. Reynoso expone las ventajas del único instrumento capaz de realizar esta reconciliación, la amnistía. Sobre los hombres virtuosos, cito a Reynoso, la eficacia de esta palabra resulta casi mágica, cito a Reynoso. Al oír esta palabra de serenidad y reconciliación después de las turbulencias y desastres de los pueblos, todos los hombres virtuosos, todos los corazones sensibles sienten una dilatación y reposo interior que les hace gustar sin mezcla de amargura las delicias purísimas de la paz. Resumiendo los argumentos de Reynoso, la amnistía es justa porque el riesgo de que se repita este delito político colectivo es ínfimo, porque en una situación de trastorno público ninguna ley anterior puede calificar los hechos procedentes de las alteraciones del Estado, y porque también los supuestos delincuentes serían innumerables. Por lo contrario, la persecución es impolítica porque, cito a Reynoso, nos ha arrebatado o nos inutiliza en la oscuridad un gran número de españoles y con ellos una multitud de luces y de recursos, porque favorece el deseo de venganza y porque la opinión general no la reclama. Y para apoyar su argumentación, pues Reynoso multiplica las referencias históricas sacadas tanto de la antigüedad como de la historia nacional e internacional, haciendo especial hincapié en la actitud modélica de Luis XVIII. No obstante, ni las peticiones de los exiliados, ni los compromisos adquiridos por España en el Tratado de Paz con Francia, ni las presiones francesas e inglesas llegan a acabar con la política represiva tan solo atenuada en ciertos momentos. En el año 17, cuando el rey contempla realmente la posibilidad de una amnistía, solicita el parecer de algunas de las máximas autoridades eclesiásticas, militares y civiles, y la solución recomendada por la mayoría de ellas es una amnistía con condiciones, justificada por motivos económicos y políticos, además del imperativo cristiano de misericordia. Sin embargo, bien por la oposición de determinados ministros, bien por el recelo que alimentan las conspiraciones liberales sucesivas, este proyecto de amnistía general queda arrinconado. Lo mismo pasa con otro proyecto del año 19, apoyado esta vez por el Consejo de Castilla. El 8 de marzo del año 20, entre las primeras medidas que siguen al levantamiento de Riego, se halla la liberación de los presos políticos. Si esta decisión marca claramente una ruptura con la política represiva anterior, queda pendiente la cuestión de la gestión de los oponentes políticos.
Así, el decreto del 15 de mayo del año 20 confina en distintos monasterios a los diputados que firmaron el manifiesto de los persas hasta que las Cortes juzguen sus eventuales delitos. En cuanto a la amnistía de los afrancesados, suscita tensiones entre el Gobierno y la Junta Provisional Consultiva, dictándose sucesivamente dos medidas contradictorias. Forman contraste con estas vacilaciones las palabras que se oían en la sesión inaugural de las Cortes el 9 de julio del año 20, anunciando una era marcada por la reconciliación. El propio rey se presenta como el portavoz de una Europa que aguarda del Congreso, cito, medidas de indulgencia para lo pasado y de ilustrada firmeza para lo sucesivo, que al mismo tiempo que afiancen la dicha de la generación actual y de las futuras, hagan desaparecer de la memoria los errores de la época precedente. Conforme con esta voluntad de reconciliación, las Cortes inician enseguida la reflexión, se constituyen comisiones encargadas de estudiar la cuestión de los persas, la de los afrancesados y la de los disidentes de América. Los debates que se dedican a cada una de estas tres propuestas de amnistía van a ser de una importancia muy variable. Hay un amplio consenso en torno a la cuestión de los disidentes de América que permite llegar sin dificultad a una decisión y al decreto del 27 de septiembre del año 20 que concede un olvido general, acorto la cita. Al contrario, las discusiones en torno a los proyectos de amnistía de los afrancesados y de los persas revelan las tensiones existentes en las Cortes sobre estas cuestiones. Finalmente, la Asamblea aprueba el 21 de septiembre del año 20 un decreto que autoriza a los afrancesados a volver a España, les restituye sus bienes y les concede los derechos de ciudadanos. En cuanto a los 69 diputados persas, el decreto aprobado el 26 de octubre del año 20 les exime de la persecución judicial prevista por la Constitución, que declara traidores a los que aconsejasen o auxiliasen al rey para obstaculizar la celebración de las Cortes, pero el decreto puntualiza que han perdido la confianza de la nación. Entonces, ¿qué argumentos se utilizan para llegar a estas medidas de amnistía? Pues una gran variedad de argumentos. Inicialmente, el enfoque jurídico es predominante y así algunos partidarios de la amnistía alegan la imposibilidad material por el elevado número de potenciales acusados de enjuiciarlos. Además del problema que supone el número de potenciales acusados, se plantea también la cuestión de fondo de su culpabilidad real en el caso de los afrancesados. Y se utilizan aquí los argumentos elaborados por la literatura afrancesada para intentar demostrar que, al no abandonar sus puestos, estos empleados atenuaron de cierta forma el rigor de la ocupación francesa. Por el contrario, los adversarios de la amnistía insisten en la extrema gravedad del crimen que no puede seguir impune. Así, el diputado Juan de Valle, por ejemplo, no duda en calificar a los persas de parricidas. La nación, lo cito, no podría ver con indiferencia premiados a sus parricidas a unos hombres que, olvidados de sus más sagrados deberes, sumergieron a su patria en la desolación y ruina, haciéndola sufrir en estos 6 años últimos la esclavitud más espantosa. Pero los partidarios de la amnistía recurren también a la literatura jurídica para reforzar su argumentación, citando, por ejemplo, el Tratado del Derecho de Gente del jurista suizo Vattel. No obstante, más allá de los aspectos jurídicos de la cuestión, se va imponiendo generalmente el enfoque político. El trauma que constituye para los liberales el golpe de Estado del año 14 les recuerda la necesidad de ampliar y de reforzar la adhesión de la población al sistema constitucional. Desde esta óptica, elegir la vía de la reconciliación aparece como una estrategia para afianzar rápidamente el régimen. Pero los partidarios de la amnistía no se contentan con afirmaciones generales. Se valen de ejemplos sacados de la historia de la antigüedad y sobre todo de la historia nacional. El diputado Cortés y López, por ejemplo, menciona a los reyes Recesvinto, Bamba o Enrique IV como ejemplos de monarcas que supieron sacar provecho de las amnistías concedidas a sus enemigos. A estas referencias históricas remotas se añaden pruebas mucho más recientes de la eficacia política de la amnistía. A la sangrienta intolerancia que llevó a la Revolución Francesa a la perdición, se opone la cordura de Luis XVIII o de Fernando I de las Dos Sicilias,
que han perdonado a los que colaboraron con Napoleón e incluso les confían altos cargos. Los adversarios de la amnistía, sin embargo, saben también adoptar un enfoque político y alertan sobre los riesgos de violencias en caso de aprobarse una amnistía. El pueblo, explica el diputado García Page, habrá olvidado ya quiénes eran los persas y qué era su manifiesto, pero el odio hacia los afrancesados sigue muy vivo en todas las provincias. Perdonarles supondría ir en contra de la mayoría de la opinión pública. Al contrario, los defensores de la amnistía expresan su confianza en la sensatez del pueblo, o por lo menos en la del cuerpo electoral. Aunque se concedan a los afrancesados los derechos de ciudadanos, los españoles serán lo suficientemente sensatos como para no elegirlos como representantes. No cabe duda de que son las circunstancias inmediatas las que orientan y atizan las discusiones. La hostilidad del contexto político europeo agudiza el sentimiento de fragilidad. En semejante situación, la cuestión de la unidad reviste una particular importancia. Observados por los promotores de la amnistía, los comportamientos de los afrancesados en particular suscitan, según el caso, esperanza o preocupación. Y en un momento en que se trata de hacer frente a las fuerzas reaccionarias, negarse a integrar a los afrancesados podría empujarlos a los brazos del enemigo, como lo advierte Moreno Guerra. Lo cito: ¿queremos acaso dejar a estos hombres fuera de España para que despechados vengan en la vanguardia del enemigo? En suma, mucho más que principios morales o una generosidad un tanto ingenua, son consideraciones estratégicas las que determinan la elección por la mayor parte de los diputados de una amnistía de los afrancesados y de los persas. Es de notar que entre los 118 diputados que votan a favor de la amnistía de los afrancesados, frente a los 36 que votaron en contra, se encuentran tanto moderados como exaltados. A pesar de estas amnistías, la promesa de reconciliación no llegará a ser realidad durante el trienio, como bien se sabe, ¿no? Lejos de adherirse al régimen constitucional, los absolutistas van a contribuir a su caída mediante una resistencia armada cada vez mejor organizada. Y en cuanto a los afrancesados, la mayoría de ellos evoluciona desde un apoyo sincero al régimen a la austeridad. Si han celebrado la amnistía que se les concedió, muy pronto los afrancesados han tenido el sentimiento de ser marginados por los liberales en el poder. Y en cuanto a los disidentes de América, finalmente la promesa de un olvido general no tuvo consecuencias notables sobre el proceso de las independencias. En estas condiciones resulta sorprendente constatar que todavía en el año 23, a pesar de un balance tan poco halagüeño, la amnistía siga siendo considerada por muchos liberales como un medio eficaz para poner fin a las divisiones. Así, cuando a la amenaza de una intervención exterior se añade la presión de una guerrilla absolutista, las Cortes siguen confiando en las virtudes de una amnistía concedida a los, entre comillas, facciosos. Argüelles, por ejemplo, cree que gracias a la amnistía, unos individuos descaminados tomarán conciencia de su error, pero, y sobre todo, destaca también otra virtud de la amnistía: concediéndola, las Cortes demostrarán claramente, en particular a los extranjeros, que actúan de la manera más civilizada. Cito a Argüelles: se desvanecerá la insidiosa inculpación que se nos ha hecho de que somos una facción sanguinaria, pues con esta amnistía opondremos un argumento irresistible. Y voy a la conclusión. Mientras que el absolutismo se caracteriza por una intolerancia considerada ya como arcaica, los liberales españoles muestran una voluntad de reconciliación cuyo valor simbólico les importa más, en definitiva, que la eficacia esperada realmente de las medidas de amnistía, y creen que les permitirá obtener la benevolencia y el apoyo de las demás naciones civilizadas. Frente a la imagen estereotipada de la intolerancia asociada a los españoles, presentada generalmente como una consecuencia desgraciada de la tradicional intolerancia religiosa, pues muchos liberales se esfuerzan por demostrar durante el trienio un anhelo de reconciliación, quizás reforzado por la experiencia del exilio. Se puede relacionar este valor simbólico con el fenómeno de la progresiva desaparición de la figura del rey padre y la emergencia de una comunidad autónoma que se esfuerza por construir un modo pacífico de regulación de sus tensiones internas.
Los mismos absolutistas aparecen plenamente conscientes de ello, y no extraña que el periódico El Restaurador oponga los sentimientos filiales de los súbditos del rey a la falsa voluntad de concordia de las, entre comillas, sectas liberales que, expulsadas del poder, no predican el olvido sino por interés. Presentándose como el campeón de esta lucha contra el olvido, El Restaurador pretende incluso estar a tono con la monarquía francesa, que conmemora el sacrificio de Luis XVI y de María Antonieta. Pero sí es cierto que Luis XVIII, en el año 1810, había hecho del 21 de enero un día de luto nacional. Era también el monarca que había exigido en la Carta de 1814 el, cito, olvido de las opiniones y de los votos emitidos hasta entonces. Y era también el monarca que escribía en octubre del año 23 a Fernando VII: creo que un decreto de amnistía sería tan útil a los intereses de vuestra majestad como a los del reino. Oponiéndose a toda política de reconciliación, los partidarios españoles del absolutismo se aislaron y se encerraron por mucho tiempo en un callejón sin salida. Gracias. Gracias, profesor Jan. Entre otras cosas, por cómo ha medido el tiempo perfectamente, al tiempo ajustado. Perfecto, vamos, casi puntualidad suiza, ¿no? Cosa tremenda. Gracias. Bien, le doy la palabra ahora al profesor Mario Trujillo Bolios, que es de la imparte su docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investiga en un centro de investigación de un nombre muy complicado que no voy a pronunciar. El profesor Trujillo nos va a hablar de los diputados novohispanos, presbíteros, abogados, teólogos y poetas entre exilio y el encarcelamiento ante la represión absolutista. Hay algunos problemitas con los programas de PowerPoint en América acá. Entonces, hay algunas cosas que no se van a poder ver, pero yo trataré de ser lo más puntual. Bueno, la propuesta es hacer un seguimiento de algunos representantes novohispanos. ¿Se escucha? ¿Sí? Que tuvieron una significativa presencia en las Cortes, tanto en la isla de León como en Cádiz, entre los años de 1812 y 1813. Y más tarde, cuando se presentó la abolición de la Constitución con el regreso de Fernando VII a España. La reconstrucción histórica de los eclesiásticos se realiza a partir del estudio biográfico para distinguir las trayectorias socioprofesionales y políticas de, son los que vamos a ver, Antonio Joaquín Martínez y José Miguel Ramos Arizpe, de los teólogos Miguel de Lardizábal y Uribe, José Miguel Guridi y Alcocer, así como el contador Joaquín Maniao y Torquemada. Entonces, el propósito es ubicar su participación en aquellos cargos que ocuparon en el Supremo Consejo de Regencia, en las comisiones y su participación en los debates parlamentarios en las Cortes de Cádiz. Vamos a empezar con Miguel de Lardizábal. A ver, sí, Miguel de Lardizábal y Uribe. Ajá, esa es una foto, es una pintura que pintó Goya, ¿no? En su larga estancia en España siempre se caracterizó por ser abiertamente servil a la corona española. Lardizábal, a fines de la década de 1800, logró estrechar vínculos con el cercano círculo de la corte española y asumiendo cargos de importancia en la gestión gubernamental, particularmente en los asuntos de las colonias de ultramar de España. Su ascendencia novohispana le permite el 22 de noviembre de 1809 ser representante de Nueva España en la Junta Suprema Gubernativa. Ya para el 29 de enero de 1810 es uno de los 5 miembros que conformaron el Supremo Consejo de Regencia de España y sus Indias. Siempre mostró una postura contraria al liberalismo español y acusó a los diputados liberales de rebeldes republicanos. Lardizábal juró que las Cortes se reservaban el poder legislativo y que el Ejecutivo le correspondía a la regencia. Aceptó incluso que la soberanía de la nación residía
en las Cortes Generales Extraordinarias. Ahí. Lardizábal volverá a la escena política en el año de 1814 y a tener un papel protagónico precisamente cuando se implementa la represión contra los diputados liberales, con el regreso de Fernando VII, así como en la coyuntura misma en la que se disuelven las Cortes en Madrid. Lardizábal será del grupo que delatara a los diputados liberales más beligerantes. Los servicios prestados por Lardizábal le fueron recompensados por el rey al dársele el cargo de secretario de Gobernación de Ultramar a partir del 2 de enero de 1815. Ahora vamos a ver, a este caso, a Antonio Joaquín Pérez Martínez. Existe un antecedente sobre el conservadurismo mostrado por Antonio Joaquín Pérez Martínez. Este se remonta al año de 1808, cuando hizo explícita su postura para que se le negara al Ayuntamiento de la Ciudad de México la posibilidad de erigirse como un gobierno autónomo. A Pérez se le consideró siempre como un abierto opositor a la lucha emancipadora de los curas insurgentes Miguel Hidalgo y José María Morelos. Todavía en el periodo de septiembre de 1812, Pérez se mantuvo como diputado novohispano en Cádiz y será parte del grupo de los 69 diputados conocidos como los persas, que precisamente tuvieron la mala ocurrencia en decirle en su conocido manifiesto a Fernando VII que a partir de mayo de 1814 se disolvieran las Cortes por su falta de legitimidad, se anulara la Constitución de Cádiz y regresara el absolutismo a España. ¿Ve? Pues es el programa. Entonces, dale escape. Y ponemos otra vez adelante. No me lo vayas a borrar, Alberto. Se tiene ahí de igual. Bueno, Pérez, siendo todavía vicepresidente de las Cortes el 11 de mayo de 1814, no tan solo procedió a obedecer el decreto real para disolverlas, sino a su vez fue parte de la política persecutoria que reprimió cualquier oposición de los diputados liberales por el retorno del absolutismo a España. Fue quien presentó una lista con nombres y direcciones de los principales liberales que, en su opinión, también habían sido los principales promotores de la Constitución de Cádiz. Y entre los nominados se encontraron los diputados novohispanos, el veracruzano Joaquín Maniao, el coahuilense Miguel Ramos Arizpe y otros americanos como Vicente Morales Duárez de Perú, José María Laquerica de Ecuador y Antonio Lardizábal de Guatemala. En una misiva que Pérez dirigió al capitán general de Castilla la Nueva con fecha del 11 de mayo de 1814, el todavía presidente de las Cortes tuvo la ocurrencia de expresar lo siguiente: no solamente me abstendré de reunir en adelante a las Cortes, sino que doy por fenecidas desde este momento así mis funciones como presidente, como calidad de diputado en un Congreso que ya no existe. O sea, el surrealismo español, ¿no? Por su servilismo, Pérez se hizo acreedor de la vacante que existía para ocupar el obispado de Puebla de Los Ángeles, desde agosto de 1814. El cargo lo mantuvo siempre e incluso se sostuvo pese a las adversidades que vivió con el regreso del régimen constitucional en 1820, en donde se estableció que todo aquel que hubiese sido signatario del manifiesto de los persas se le quitara los empleos y honores concebidos después del 4 de mayo de 1814. Pérez, como obispo de Puebla, logró movilizar al clero poblano y brindar su apoyo al llamado plan de Ayala a cambio de garantizar fueros como el poderío político y económico de la Iglesia en el proceso de independencia que llevó a la construcción de la nueva nación mexicana y que promulgara Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. El tejido fino entre la Iglesia poblana y el poder militar criollo se hizo realidad cuando el 27 de septiembre de 1821 Iturbide, acompañado del ejército trigarante, entró triunfante a la Ciudad de México.
Pérez fue elegido presidente de la Junta Provincial Gubernativa de México y el 28 de septiembre de 1821 firmó el Acta de Independencia de México, primero el obispo y después Iturbide. Bueno, vamos con otro diputado novohispano, Joaquín Manuá. Participó en las legislaturas de 1810 a 1813. Este diputado fue contador y administrador de la renta de tabaco, que era un negocio bastante bueno para la corona, y fue elegido por la Intendencia de Veracruz a las Cortes Españolas de Cádiz. Formó parte de la Comisión de Negocios Ultramarinos. Sostuvo la necesidad de que hubiese una paridad entre América y España en la representación a Cortes para las provincias americanas, para que las provincias americanas tuviesen los mismos diputados que los peninsulares. Para Manuá, no solo los peninsulares, criollos, mestizos e indígenas se les debería otorgar la ciudadanía o ciudadanato, como se decía en ese entonces, sino también a las castas. Las castas deberían tener estos derechos. Fue un debate muy fuerte en las sesiones si realmente a las castas se les iba a dar la ciudadanía. Promovió también la discusión relativa a que existiese un mayor intercambio mercantil en el Atlántico americano entre los puertos hispanoamericanos y los europeos. Manuá venía precisamente del consulado de Veracruz y por eso estaba presionando para que los intereses de este consulado se hicieran presentes, ¿no? En Cortes llegó a ser vicepresidente el 24 de julio de 1811 y presidente de las mismas el 24 de febrero de 1813. Se le detuvo en 1814 por sus ideas liberales, por promover el libre comercio y defensa de los comerciantes veracruzanos. Se le desterró primero a Córdoba y después a Granada. En 1815, la amnistía, está mal escrito, se estableció, se le dio la amnistía. Después se le nombró intendente del ejército y nuevamente elegido diputado a Cortes entre 1822 y 1820 y 1822. Esto quiere decir que algunos diputados novohispanos volvieron a ser diputados en 1820. José Miguel Guridi y Alcocer. El diputado por Tlaxcala, José Miguel Guridi y Alcocer, además de eclesiástico, ejerció la abogacía. Se doctora en teología en 1791 y después en cánones en 1801. Tuvo una activa participación en Cortes desde que llegó a Isla de León el 10 de diciembre de 1810. En una participación sobre la soberanía señaló que la misma originalmente residía en el pueblo. La historiadora Ana Carolina Ibarra señala que este diputado, Guridi, vamos a ver. Señala que precisamente Guridi está planteando precisamente el abolicionismo hispánico. Al igual que Manuá, el mismo Guridi cuestionó que 6 millones de personas provenientes de las castas y otros 6 millones de indios residentes en América, o sea que son 12 millones de personas a los que se les debería dar la ciudadanía. También planteó que había que partir de una nación hispana y que debería incluirse el sentido de proporcionalidad entre América y la península. Algunos documentos de la época sugieren que este diputado mantuvo relación con la insurgencia mexicana. No obstante, se manifestó en contra del fuero eclesiástico y apoyó a Iturbide como jefe del ejército trigarante. De ahí el apodo de Camaleón. No sé si saben lo que es Camaleón. Sí. Guridi en el año de 1821 firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y fue miembro de la Suprema Junta Provisional Gubernativa en calidad de presidente.
además de influir en los congresos constituyentes mexicanos de 1822 y 1824. Finalmente vamos a ver en este caso a Miguel Ramos Arizpe, de víctima del absolutismo español a padre del federalismo mexicano. Fue uno de los diputados novohispanos más sobresalientes en las Cortes de Cádiz. Fue presbítero, doctor en Derecho Civil, abogado y cura. Elegido diputado a Cortes por el Ayuntamiento de Saltillo, provincia interna de Coahuila. Su presencia cubrió del 21 de marzo de 1811 hasta el 10 de mayo de 1814. Más bien se quedó hasta 1820 porque ahorita vamos a ver que quedó preso. Algunas de sus participaciones se refirieron a los aspectos relativos a la forma de actuar de la Inquisición que operaba en Nueva España, la libertad de imprenta y proyectos constitucionales. Su cuestionamiento llegó a las formas de gobierno, solicitando que en América ya no rigiera el antiguo despacho de negocios de ultramar y que se renovara la organicidad del Poder Ejecutivo, estuviese regido por el Ministerio de Gobernación, que tuviese a su cargo 3 secretarías: Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina. También Ramos Arizpe fue parte del grupo de diputados novohispanos que insistió que la Constitución tuviese en cuenta la salvaguarda de los derechos políticos de los indígenas y de las castas. Otro aporte significativo de este representante novohispano fue cuando expuso una interesante discusión en octubre de 1811, relativa a las provincias de Oriente del Reino de Nueva España. Son muy puntuales sus apreciaciones sobre las características de esta región en términos culturales, en su gestión política y administrativa de estas provincias de ultramar: Nuevo Reino de León, Nuevo Santander y Texas. O sea, son las que están en la parte norte en el mapa que se presenta. Como se mencionó anteriormente, fue Antonio Pérez quien envió la lista con nombres y domicilios de diputados al teniente general Francisco Eguía. En la misma estaba Ramos Arizpe, que fue detenido en Madrid el 10 de mayo de 1814 junto con otros diputados. Se le tuvo custodiado primero en el cuartel de guardias de Corps y después se le envió a la Real Cárcel de la Corona de Madrid. Este diputado novohispano tuvo que comparecer en 2 procesos criminales que se le achacaron y como consecuencia de la nulidad de todos los actos de gobierno constitucional. En el primer juicio, que duró todo el año de 1814, se le acusó por abusos en su encargo como diputado a Cortes. En el segundo juicio, todavía en la cárcel arzobispal de Madrid, se le trató de inmiscuir en apoyar al italiano Prudencio Panasotti, que trató de participar en el movimiento insurreccional en México. Aquí está la cartuja de Era Christi, porque ahí fue enviado Ramos Arizpe. Finalmente, Ramos Arizpe pasará un cautiverio de 5 años en la cartuja de Era Christi en Valencia y como una víctima más del regreso del absolutismo español. En enero de 1820, tras la revolución de Rafael Riego, es puesto en libertad Ramos Arizpe y vuelve a ser diputado novohispano a Cortes. De España se traslada a México y el 5 de noviembre de 1821 aparece como diputado mexicano en el segundo Congreso Constituyente. En el pleno de la Asamblea Legislativa presentó el proyecto de acta de constitución que más tarde será el acta constitutiva de la nueva nación mexicana. De ahí entonces que a Ramos Arizpe de México se le mencione como el padre del federalismo mexicano. Alberto Ramos. La siguiente intervención es de la profesora Marita Cantos, de la Universidad de Cádiz, que yo sé que la profesora Cantos despierta pasiones, pero vamos, eso de ponerle música porque va a hablar. Vale. Bueno, a lo que iba. La profesora Cantos va a hablar de Cádiz, cuna del liberalismo, mecha del servilismo. Bueno, pues buenos días y gracias por estar aquí. Yo lo que voy a presentar en realidad son unas cuantas reflexiones
que me han ido surgiendo a lo largo de las investigaciones que he ido haciendo y que están centradas fundamentalmente en la prensa y particularmente en el papel de las mujeres, en el papel que las mujeres han tenido en estos acontecimientos. De todas maneras, como el tema de las mujeres lo trataremos lo trataré en la mesa redonda, no me voy a extender mucho sobre eso, aunque haré algunas alusiones particulares, sobre todo sobre el comienzo de esta memoria, ¿no? Y lo que me interesa es plantear, pues por una parte, cómo, bueno, hasta fechas muy recientes o hasta la actualidad se sigue hablando de Cádiz como cuna del liberalismo. De hecho, se ha entroncado a esa Cádiz liberal con un liberalismo un poco sui generis del que Pemán fue abanderado y, por otra parte, pues da la impresión de que, sin embargo, siendo Cádiz igualmente pues una ciudad y un entorno en el que se propició de la misma manera el credo servil y la opinión pública servil, pues que eso, sin embargo, ha sido, digamos, quizá olvidado. Y no precisamente debido a ningún intento de concordia ni a ningún intento de conciliación, sino simplemente a un deseo de que prevaleciera lo supuestamente positivo desde un punto de vista quizá más actual, no lo sé. Entonces, lo que partía era de esa idea, ¿no? de tratar de ver pues cómo en los años de las Cortes, evidentemente, aunque en los debates parece que en muchas ocasiones la voz cantante la tenían los liberales y eran un poco los que tenían al principio, digamos, las ideas más claras, y eso se ve desde que Quintana publica el Semanario Patriótico ya en Madrid y luego lo sigue en Sevilla y luego en Cádiz. Sin embargo, que es cierto que los defensores del antiguo régimen enseguida van a entender cuáles son los mecanismos para excitar a la opinión pública y van a utilizar todo tipo de procedimientos para tratar de alentar esa opinión. Desde el punto de vista en que, en principio, ellos solamente cuentan con lo que es el púlpito como altavoz de ese pensamiento anclado en la visión del antiguo régimen, que es defensor de la monarquía y de la religión, y que favorece una literatura, en principio, publicada a través de folletos y bueno, pues generalmente muy relacionada con el carácter religioso de muchos de sus autores, que son fundamentalmente sermones, oraciones apologéticas, que tienen una literatura que sigue una tradición propia, pero que digamos que se actualiza al calor de los acontecimientos y de los debates que hay en las Cortes. Y eso, bueno, yo en estos años he ido viendo cómo en el caso de algunas de las mujeres que participaron en la opinión pública, precisamente porque están más acostumbradas a ese tipo de literatura que no a la que se va a desarrollar propiamente en la época de las Cortes, que digamos que es la más novedosa, que es la periodística, pues en principio su literatura tiene mucho que ver, incluso aunque a veces se vehicule a través de la prensa, como puede ser el caso de María Manuela López de Ulloa con el Procurador General y otros, el Diario Patriótico y otros periódicos en los que escribe, ya luego cuando también se marcha a Madrid, pues vamos a ver cómo, a pesar, digamos, de que ella inmediatamente aprende el mecanismo de lo que va a ser el artículo periodístico político, que ahora mismo se presenta casi siempre como artículo comunicado o artículo en respuesta de algún otro folleto, de alguna publicación anterior. Sin embargo, insisto en que tiene todavía mucho que ver con esa literatura de carácter religioso. En ese sentido, es curioso, y así lo han visto también algunos investigadores, cómo las mujeres aparecen adoptando un papel casi bueno, de ángel anunciador, ¿no? Ellas a veces toman la palabra como
mediadoras de la voz divina, como emisarias del mensaje divino y portadoras de una sensibilidad que les hace inmediatamente condolerse de la situación pues, de Fernando VII, que es víctima del lobo francés, como se le dice continuamente en toda esta propaganda. Pero, por otra parte, vamos a ver también cómo muy pronto, bueno, no exactamente muy pronto, pero al calor de los acontecimientos y en el transcurso de los años, a medida que avanzan los debates y a medida que el pensamiento servil va cobrando mayor fuerza, vamos viendo la otra cara de esos ángeles, ¿no?, que ya no son meramente ángeles anunciadores del mensaje divino, sino que anuncian un poco la otra cara del ángel exterminador, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me interesaba ver precisamente esa otra cara de esos discursos, ¿no? En ese sentido, yo digamos que parto fundamentalmente de dos textos ya de 1813, uno de Frasquita Larrea, que es de abril de 1813, que es el folleto con el que ella se da a conocer en Cádiz, aunque no lo haga con su nombre. Después hemos podido comprobar que era suyo, que es el de Fernando en Zaragoza, Una visión, y que es un folleto en el que ella pues denuncia todavía de forma bastante tibia, pero denuncia toda el socavamiento que los liberales están haciendo del poder del rey, ¿no? Y leo un par de párrafos. Este es, como digo, del mes de abril. En el mes de abril se dan ya algunos detalles de su publicación. Oh príncipe feliz, cuanto idolatrado, llegarán acaso a tus manos escritos... Perdón, es de abril de 1814, no del 13. Llegarán acaso a tus manos escritos que desdoran la dignidad de tu ilustración y que forman la ironía más cruel de las saludables reformas que, contando con tu aprobación, ella siempre mete una de cal y una de arena. En principio, juega como que el rey, tal como se dice continuamente en las Cortes, está presidiendo, digamos, los debates y, por tanto, y que se tienen noticias de que efectivamente Fernando VII está de acuerdo con lo que se dice aquí, ¿no? Que, contando con tu aprobación, han decretado legistas sabios en bien de la patria. Estos, sin duda, han querido y buscado este bien y, graduando el mérito de su obra por los vivos deseos que animaban a sus tareas, con algo más de exaltación que de prudencia, decretaron la infalibilidad de sus dogmas políticos por espacio de 8 años. Este error acaso produjo otro, y mezclándose el amor propio, por mejor decir, el espíritu de partido en las discusiones, se han fomentado ideas ajenas del sistema monárquico y de la verdad. Pero, a continuación, su discurso se va exaltando, ¿no? Una turba que se llama liberal por antonomasia esparce opiniones que, a no ser hijas de una exaltación de medida, debieran considerarse como abortos de la perfidia. Estos insensatos, sin más estudios que el pacto social, sin más criterio que el de sus pasiones y sin más voces que las aprendidas en el diccionario de la Revolución Francesa, procuran debilitar el carácter antiguo de la nación, sustituyendo frases vacías y altisonantes a pensamientos llenos y robustos, libertad de conciencia, al respeto con que sus mayores veneraban las decisiones de la Iglesia, la petulancia de la pluma al valor de la espada, la mezquina y fría vanidad al santo orgullo de la virtud, el libertinaje al amor y el interés propio, única cosa en que tiene sustancia, al bien general. Bueno, el folleto termina deseando que llegue cuanto antes Fernando VII y que recobre el poder que los liberales están tratando de usurpar, ¿no? Y en esa misma línea, un poco antes, una manchega, María Manuela López de Ulloa, pues había publicado unos versos en el Procurador General, que eran los afectuosos gemidos, que, como este de Frasquita Larrea, fueron denunciados a la Junta de Censura. Algunos párrafos de los que voy a sacar ahora proceden no de los versos,
sino de la contestación que ella hace a la Junta de Censura, ¿no? Y después de explicar que, bueno, que es que ella es una mujer inocente, que no tiene apenas cultura, que se ha dejado guiar por las opiniones, algo que también hace Frasquita Larrea, evidentemente siempre poniendo pues esa falsa modestia que lleva a captar, ¿no?, la benevolencia de la Junta de Censura, como es propio, por otra parte, de la retórica de este tipo de escritos, pues dice lo siguiente, ¿no? Después dice la Junta de Censura, de una detenida lectura en que se notó por los vocales, primero, que en dicho impreso se califica de viles españoles a los que usan de las voces independencia, libertad, nación, ciudadano, igualdad y derechos imprescriptibles que tan sabiamente ha sacado nuestras Cortes del olvido en que ellas hacían, con la formación de una Constitución política y jurada y reconocida del modo más auténtico por todos los pueblos, y en cuyas páginas están dichas voces consagradas solemnemente. Bueno, ella va a decir que efectivamente, bueno, que las palabras que ella ha dicho no son exactamente esas, pero que se tenga en cuenta que son voces que proceden del filosofismo y que intentan, cito, olvidar de entre nosotros y aún infamar a nuestro monarca, pretendiendo al mismo tiempo oscurecer el resplandor del trono español, presentándonos como inseparables del solio los más infames vicios, en cuya prueba puede citar multitud de ejemplares. Bueno, iba a citar el duende político número 11, el número 12, un discurso a los diputados en Cortes de Quintana y otras muchísimas pruebas que ahora no puedo traer aquí, ¿no? Ella además pues, viene a decir que lo que tenía que haber hecho la Junta de Censura no era ocuparse de su escrito, que al fin y al cabo pues tampoco es para tanto, sino cumplir con su obligación, habiendo denunciado a la Junta de Censura pues todos esos papeles liberales que son además producto de la exaltación y que ella ha denunciado. Y que si la Junta de Censura hubiera procedido de esa manera, pues ella no tendría que haber recurrido a denunciarlos a su vez. Según dice en una nota, su escrito fue denunciado a los 2 o 3 días de estar publicado, y como ella ha hecho esa reclamación y la Junta de Censura han pasado ya 6 días, y lo mismo que se dio una vez prisa, ahora parece no dársela, no le ha contestado, pues ella ha decidido dar a la luz y publica, por eso conocemos este texto, porque además lo publica en Cádiz. Anotado con la nota el 19 de noviembre de 1813. De todas maneras, los textos de Frasquita y de María Manuela que yo quería traer, y me avisa que corto en cuanto a eso, no eran exactamente esto, sino lo que estaba planteando era un poco el ambiente en el que se mueven estas dos mujeres supuestamente sensibles y supuestamente compasivas, ¿no? Porque ellas continuamente están ofreciendo una visión de la sensibilidad femenina y, por otra parte, pues reclamando al mismo tiempo que el rey, como rey y supuestamente, pienso yo también desde la óptica del varón, pues que tome las riendas y que cargue las tintas donde las tenga que cargar, ¿no? Cuando ya María Manuela está en Madrid, el 13 de mayo de 1814, publica en la Atalaya de la Mancha unos versos en el que se presenta al pueblo de Madrid, firma siempre con el seudónimo de La Española, y recuerda pues lo que ha hecho en Cádiz y cómo se han ocupado de ella pues el redactor general y otros periódicos, y canta utilizando la fórmula del Salmo y además versículos de los Salmos que ella además cita en nota a pie de página, pues las excelencias de Fernando VII, ¿no? Y canta a aquel que los impíos reprobaron, a aquel desde su infancia perseguido del liberal partido, aquel que arrebataron de tu seno y cautivo le llevaron, hoy le verá rodeado de esplendor y grandeza. Y termina esos versos diciendo: este es el día, también de otro salmo, este es el día que el Señor ha hecho, celebrémoslo pues con alegría y métrica armonía. Y ahora dice: oh, cómo se ha deshecho lleno de confusión y de despecho el infame escuadrón de los impíos, oh, cuál se ha disipado, en dónde están sus fuerzas y sus bríos, alaba, pueblo amado, la mano de tu castigo
la mano de tu Dios omnipotente, que castiga severo al delincuente y al justo perseguido le levanta, bendito sea, canta el que Dios que le sostiene, etcétera, etcétera. Esto que ha dicho en este poema lo va a decir también en los tiernos, tiernos afectos con que la autora del papel intitulado Afectuoso gemido que los españoles dedica a celebrar la onomástica el cumpleaños del rey, y se los dedica a Blas de Ostolaza como el gran defensor de los derechos de su majestad. Claro, ella se mueve en ese círculo. El padre Vélez también alaba sus escritos y la defiende en más de una ocasión, y sería muy curioso, yo todavía no lo he conseguido, pues llegar a saber cómo son esas conexiones dentro de esta mujer con el partido servil, como ella dice, ¿no? Y en ese poema que se publica en la Atalaya de la Mancha ya en octubre de 1814, pues vuelve a pedir que se restablezca además la Inquisición y que y que brille la antorcha para que abrase a los rebeldes, a los obstinados, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y pide al final pues que se alabe nuevamente y que se cante el regreso del monarca. Claro, todo eso pues va a hacer que, como ya se ha comentado antes, junto con evidentemente el monarca no se mueve por los textos de esta escritora, ¿no?, pero sí de toda una opinión pública de la que ellas pues son también, forman parte, que le habían pedido que tratara con mano dura a los liberales. Y en ese sentido, pues sabemos, y así lo cuentan los testimonios y lo reconocen los propios ministros, que Fernando VII tuvo desde el principio pues mucho cuidado con todo lo que se estaba haciendo en Cádiz y trató de castigar, y lo veíamos también ayer, pues a esas personas aparentemente oscuras, ¿no? Y Elisa nos hablaba de algunas de ellas, que apenas se habían manifestado, salvo en la intimidad de esos escritos particulares, ¿no? La hazaña con la que se abre la causa de Cádiz, el mismo gesto de que el general Cayetano Valdés fuera sustituido por otro gobernador menos liberal, el general Villavicencio, el que Valdés, mientras que llegara su sustituto, quitase la placa de la Constitución, que suspendiera la libertad de imprenta, que se cerrara los cafés que habían dado lugar a la causa de Cádiz, el Café de los Patriotas o Café de Horta se cerró de forma casi inmediata en el mes de julio, su dueño fue preso e incomunicado hasta el mes de septiembre. Se arrancaron las páginas de los decretos, el ejemplar de las Cortes, se destruyó la placa conmemorativa, se encausaron a muchos sujetos que estaban relacionados, algunos de ellos muy indirectamente. Es curioso que no solamente se persigan a los liberales señalados, a los diputados que habían intervenido, y además pide el rey que se enjuicie y que se averigüe quiénes habían votado expresamente y quiénes habían expresado su voz contraria para socavar la soberanía del rey. Pues además de todo eso, pues por ejemplo, se abran expedientes al dueño a Victoriano Pajares, al dueño de una tienda de libros, porque se dice que en su tertulia, la tertulia que allí se reunía, pues también se insultaba a determinados diputados o a determinados habitantes de Cádiz que, sin embargo, eran favorables al rey. Bueno, como digo, esto, y no me quiero pasar, es una investigación que está en curso, pero que a mí lo que me gustaría rescatar, y luego queda toda esa otra parte del trienio de las sociedades patrióticas, que parece que las de Cádiz y las de San Fernando son las primeras, pero al mismo tiempo pues hay igualmente movimientos ciudadanos ya en esos mismos años que intentan pues que esas sociedades patrióticas no prosperen, o que van a arrancar la lápida del enterramiento de Capmany, o que van a
a tratar, bueno, que van a tratar, no, que embadurna, ¿no? Dice con unos lodos sucios, dice, la placa que estaba la placa en honor de la Constitución. Bueno, son pequeños detalles que yo creo que hay que seguir reconstruyendo y que nos deben ayudar a tener una memoria no tan sesgada como la que yo creo que hasta ahora pues hemos venido teniendo de la participación de Cádiz en estos acontecimientos. Muchas gracias. Y bueno, ahora, como les decía antes, en vez de intervenir la profesora Sozaya, voy a intervenir yo, así que me doy la palabra. Déjame ayudar. Yo te mido el tiempo, ¿no? No, tú no, profesora Cantó. Toma. De todas formas, no creo que ocupe mucho tiempo yo. Mira, funciona. Bien, lo que voy a presentarles es un documento que en principio cuando lo están ustedes viendo es suficientemente conocido, que es ese famoso grabado que se llama El monstruo gaditano, que a propósito en la presentación lo pongo como generalmente se encuentra si lo buscan ustedes en Internet, porque la única imagen completa que aparece es esta, que pertenece a la empresa Oronov, que es la que tiene los derechos de difusión del grabado. ¿Y alguien más? Sí, yo también. No, es que pongo esta porque me parece llamativo que el documento, que es un documento interesantísimo, cuando se difunde por cualquier lado es a través de la empresa Oronov, que es la que tiene los derechos de difusión o de explotación del documento, que se encuentra, como muchos de ustedes saben, en el Palacio Real, en el Patrimonio Nacional, el Fondo del Patrimonio Nacional, en el Palacio Real. Como decía anteriormente, el Palacio Real está catalogado por Miguel Velasco en 1934, que Miguel Velasco lo fechó hacia 1820. Es un grabado curioso que ha sido citado en diversas bibliografías, aunque ciertamente sin muchos contenidos. El propio profesor Juan Carrete lo incluyó en la Summa Artis, el volumen 32, como una caricatura absolutista de mucho interés. Aparece citado en la bibliografía general, José Luis Comellas lo usa constantemente como un ejemplo de caricatura también absolutista. José María Azcona lo publicó en el año 35 ya citando, que estaba en el Palacio Real y citando la fecha dada por Miguel Velasco. Por tanto, es un documento que se utiliza mucho en bibliografías, sobre todo en manuales, como una ilustración. Como ustedes saben, ese grabado está numerado, tiene 10 números que rodean a la figura, con texto explicativo que está debajo del grabado. Bien, yo lo que voy a hacer hoy es prácticamente lo que sea, realmente una comunicación, presentarles lo que estoy proyectando con la investigación, que pensé que no iba a tener prácticamente ninguna enjundia, pero que poco a poco le voy encontrando bastante más enjundia. Carlos Reyero lo incluye en su estudio sobre los grabados publicado en el siglo XXI y dice exactamente que es un monstruo realizado por hibridación de fragmentos con elementos de diferentes seres vivos que quiere transmitir y sugerir la falta de unidad, la heterogeneidad de un cuerpo político sin sentido. Como también indicó el profesor Carrete, Carlos Reyero ve influencias de las caricaturas británicas del final del siglo XVIII, en caricaturas políticas del final del siglo XVIII. Exactamente, a pesar de lo que Miguel Velasco fecha, 1820, no se sabe con exactitud en qué momento se publicó, en qué momento se hizo, en qué momento se dio a conocer. Me gustaría señalar que el título, el monstruo gaditano, que se refiere evidentemente a la Constitución, es un término que aparece en muchas ocasiones, sobre todo a partir de 1815 y 1816, muchos sermones que se van dando en torno a motivos, a alegrías porque ha muerto Fernando VII, penas porque ha muerto algún personaje, alude siempre a la Constitución como un monstruo, incluso que Simón Bolívar la llegó a calificar como monstruo a la Constitución. Simón Bolívar, en un texto, en una carta personal, habla de la Constitución española es un monstruo de una forma indefinible,
semejante al gobierno del Gran Turco, y dice que el gobierno del Gran Turco es un gobierno despótico, pero que los Cortes de Cádiz habían gobernado de forma despótica también. Y hace una comparación Bolívar entre el Gran Turco y la Constitución, que es un hecho que me llama también bastante la atención. Bien, pues yo lo que le voy a presentar es que realmente he localizado algunos datos que me dan unas referencias nuevas. La primera es cuándo se pone a la venta por primera vez el documento. El documento aparece puesto a la venta el 17 de junio de 1823, lo anuncia el Procurador General del Rey, el número 20 de esa fecha, 17 de junio del 23, una sección de anuncios con un texto que no tiene desperdicio. El monstruo gaditano, estampa de mucho mérito en medio pliego de marquilla, que representa un monstruo horrible K, punto suspensivo, cagando, la Constitución, con el cetro, la corona, mitras, báculos bajo sus pies, como se deja ver en estos versos. Es la primera cita del documento. Mi figura es muy chocante, pues en él te presento una idea o argumento de mi sistema expirante. Y el final no tiene desperdicio. Todo fiel cristiano lo debe comprar y todo liberal o negro la debe tener para mirarse en ella al levantarse de la cama, al comer y al acostarse. Se vende en la herrería de la Villa, Plazuela de Santo Domingo, a 2 reales absolutos. Bien, pues la que yo les presento es que he localizado un manuscrito que pienso, y estoy empezando a estudiarlo y lamento no poder sacar conclusiones sobre ello, que pienso que es el borrador base de lo que va a ser este grabado. Un documento que tiene un dibujo, que lo tiene usted aquí a la izquierda, que es diferente al que se publicó finalmente, pero que en el fondo, si se fijan bien, es parecidísimo. A la derecha ya, sin Noronov, el grabado que se publicó finalmente, a la izquierda el grabado que yo he localizado, el dibujo, una acuarela, que he localizado en un archivo. Si se fijan, tiene prácticamente los mismos elementos, cambia la disposición. Lo que falta en el original, en la acuarela, es todo el paisaje del fondo. Es mucho más simple y quizá una figura que está casi más humana, la de la acuarela, frente al que definitivamente se publicó. Con detalles que llaman la atención, que les voy a mostrar ahora, que no sé, el grabado definitivo no es exactamente el mismo que el borrador se realizó, aunque el borrador que se realiza tiene bastante más texto que el que se publicó finalmente. Si se fijan, por ejemplo, en el gorro que lleva la figura de la izquierda, se ve un animal que es difícil de interpretar, puede parecer un león, es un perro, por lo que a continuación les mostraré en el texto. O me llama mucha atención, por ejemplo, en las figuras que están encima de la esfera mundial, donde en el original de acuarela aparecen 2 seres así bastante espirituales, pero si se fijan en la derecha dejan de ser espirituales. La península, el hombre, está tocándole el pecho a la mujer que es América está tocándole la entrepierna a la península. Es decir, le están dando ya un contenido bastante diferente. Y también es muy interesante comprobar cómo lo rodean de estos personajes que están disparando a la Constitución y que realmente la representación es bastante fácil de entender. Son los realistas catalanes que apoyaron la regencia de Ser Urgel y que tuvieron controlado o jurisdicción sobre Cataluña y sobre Navarra en 1823. Si nos recordamos que la fecha de puesta de venta al público es junio del 23, los 100.000 hijos de San Luis habían entrado en España en abril. Cuando se está publicando este anuncio en Madrid, los 100.000 hijos de San Luis ya están en Madrid. Por lo tanto, el Procurador General puede poner ese anuncio con toda tranquilidad, puesto que ya está protegido por la invasión francesa. Y termino la comunicación presentándoles un poco en qué se diferencian los textos. Hay 2 o 3 diferencias fundamentales. En primer lugar, permítanme que vuelva hacia atrás, les diré que esta página que señalo es la del texto que se publicó. Por lo tanto, las páginas que están aquí son textos que no se llegaron a publicar en el contenido y que dan muchas claves para entender el monstruo gaditano. Aquí les pongo en paralelo el manuscrito con el grabado. En estas primeras 5 versos, por decirlo de alguna forma, hay pocas diferencias. Simplemente en el segundo, mis cuernos, perro y plumaje, en el manuscrito, mis cuernos, perro y plumaje, en el grabado, mis cuernos, pelo y plumaje. Les aseguro que pone en el manuscrito perro, no hay diferencia. Teniendo en cuenta además que el perro, que aparecía en el sombrero anterior, que aparece, perdón,
aquí, es un signo diabólico en la tradición greco-romana. Por tanto, tiene sentido que en todos los signos diabólicos que está poniendo en el gorro incluya al perro. Aquí se traduce por pelo. Son prácticamente igual hasta llegar al último verso, en donde, acabando con esta que sostiene el fanatismo, yo plantearé el ateísmo, ¿qué triunfo entonces, qué fiesta? Y aquí en el grabado cambia el ¿qué triunfo entonces, qué fiesta? Por y fundaré toda secta. Las diferencias fundamentales están en el final. Observen que en el manuscrito solo hay 9 estrofas, en el grabado final hay 10, donde hay algunas diferencias. Las primeras son iguales, no dicen exactamente lo mismo. En el segundo, en el manuscrito, lo que pone el mundo entero en ambición y en el deseo de mandar para poder acabar cuanto persiguen mi encono, lo transforma en el número 9, prácticamente con el mismo texto. El número 7 del grabado estaba aquí, es el número 9 del manuscrito, y hay algunas variantes, porque yo, que la hice tragar desde el centro del abismo, os la vengo aquí a cagar a impulso de servilismo. En el otro dice, porque yo os la hice tragar desde el centro del abismo a impulso de servilismo, hoy la vengo aquí a cagar. Añade uno que no está en el manuscrito, el número 8, con la cola yo os halago y ¿qué os parece el buen querer? A hijos de Lucifer, que con estas os doy el pago, y el 9 es el número 7. Y el final, el número 10, es el número 8 del manuscrito. Y curiosamente también transforma el final. Les leo el del grabado, y aquí tiene usted el manuscrito. Año 812, este monstruo apareció, fue quemado en el 14 y en el 20 resucitó. Jamás un monstruo duró, desde que Dios creó el mundo, mueran todos a uno, lo mismo que este murió. Sin embargo, que termina diciendo, mueren todos a uno, el año 21 y para siempre expiró. Hay diferencias. Pero lo más interesante del manuscrito es comprobar que tiene versos previos y versos posteriores a esto que se publica, en donde se explica prácticamente el por qué se está haciendo el grabado. Empieza, por ejemplo, no voy a leerlo entero, mirar esa tiara, esa corona, que mi orgullo caballar cuanto baldona. Si vamos a la imagen, vemos que los pies son de caballos, ¿no? Porque así se consigue nuestro intento de una y otra mirar hasta el cimiento, la religión llamado fanatismo y el gobierno de reyes despotismo. Sin rey ni religión los liberales dicen liberar al mundo de mis males, de 1000 males. A mis pies quedarán estos trofeos si llegan a reinar mis corifeos. Le está dando la explicación de lo que va a plasmar luego en el dibujo. O después de los 9 versos que se publican en el grabado 10, vuelve a terminar con otros versos que explican también el documento. Y les leo el final, que tiene una cierta actualidad, cuando habla de la bolsa que lleva en las manos. Esa bolsa redonda y tan henchida es la misma avaricia desmedida, objeto del sistema furibundo de chuparse cuanto tiene este mundo. En ella están de plata los millones, que son robos y no contribuciones, exacciones injustas con de 1000 modos, con que hoy se abruma a los pueblos todos. Traigo el sudor del pobre aquí embolsado, lo sagrado y lo profano que he robado. En este bolsón viene metido el oro que defrauda a mi partido, para castear los gastos importantes de tantos sobornados intrigantes, soldados prostituidos que han jurado servirme por el precio proyectado, olvidados de Dios y sin conciencia, míralos con señales de impaciencia, y si el dinero a su bolsillo mudas, ahorcados lo verás cual otro Judas. Bien, como saben, como ven ustedes, el texto y el documento necesitan un mayor estudio. Hay elementos en las figuras que necesitan análisis e interpretación, las variantes, y esto es lo que quería comunicarles, que dentro de 3 o 4 años espero decirles en qué queda todo esto. Muchas gracias. Sí. Mira tú. Bueno, bien, y ahora abrimos un turno de debate, si alguien quiere intervenir, preguntar alguna cosa. ¿Lo has encontrado por casualidad o has sido una Te digo cómo lo he encontrado. Cuando se suscitó la polémica sobre el viva la Pepa, le explico a quien no tiene el ajo,
Aquí un compañero, historiador, dijo que se empeñó en demostrar que el Viva la Pepa no se había dicho nunca. Empezó diciendo que nunca se había dicho en 1812, que es cierto, nunca se dijo en 1812, pero que el Viva la Pepa no se había dicho nunca para referirse a la Constitución. Entonces, bueno, pues yo polemicé un poco con él. La polémica fue tan importante que salió en El País, así que llegamos a ese extremo de polémica. Y entonces yo empecé a buscar documentación que demostrara que efectivamente Viva la Pepa se decía. Bueno, aparece la Constitución llamada la Pepa en el Fiscal de La Mancha, publicada en 1815, 16, me parece que era, aparece ya la Constitución como Pepa. Encontré un testamento de la Pepa y al localizar el testamento de la Pepa, localicé este documento. Yo estaba buscando a la Pepa y me encontré con el monstruo. Entonces fue una búsqueda, como digo, al final encontré centenares de documentos desde 1814 hasta 1847 sobre la Pepa, la Constitución, la boda de la Pepa como la Constitución, el testamento de la Pepa como Constitución, y buscando eso apareció esto. Sí, bueno, me ha sorprendido lo del copyright, esto no lo sabía yo, no sé cómo funciona así, no sabía. Yo conocía, no he visto la copia del Palacio Real, pero una cosa que creo que te va a interesar, la primera vez que yo vi este grabado y que hice una copia fue en los archivos franceses, en París, porque lo tenían los absolutistas apostólicos que durante el trienio se refugiaron en Francia. Es decir, que tuvo una circulación más allá de España y las autoridades francesas, entre los papeles de estos apostólicos refugiados, sobre todo en el sur de Francia, que tuvieron una actividad bastante intensa, tienen una copia de este grabado. Entonces supongo que puede tirar ahí un poco sobre cómo también circuló fuera de España. Sí, eso me interesa porque eso significa entonces que se publicó bastante antes del 23. Sí, no, ahora mismo no sé la fecha, pero eso la fecha no. La fecha de Velasco de 1920 puede ser. Estos papeles y estos documentos deben ser alrededor del 21, 22. El detalle te lo puedo dar. El texto habla del 20 y del 21. Pero bueno, y en el manuscrito habla del 20 y del 21, con lo cual tiene que ser en el momento. Y la edición es cuando no tengo clara. Bueno, ahí no tiene imprenta ni tiene nada. Y a cambio de esta información te quería pedir otra información, que es la cita esta rápida que has hecho sobre cómo Bolívar comparaba la Constitución con el Gran Turco. Sí. Es que me da cuenta que lo he encontrado en un texto de Melchor Fernández Almagro. Bueno, luego me dan la referencia. Sí. Te digo, yo acabo de terminar un artículo sobre cómo los liberales españoles comparaban a Fernando VII con el Gran Turco. La metáfora del turco como, Sí. como polémica. Por eso me llama la atención que Bolívar haga lo mismo con la Constitución. Claro, también hay algunos absolutistas que la utilizan también, hablando de los liberales. Es un tema polémico que se usa mucho. Es un libro de Fernández Almagro publicado en el año 57, pero me da cuenta que no tengo apuntado el título del libro. Después te lo busco y te lo doy. No, es algo sobre la emancipación de América de Fernández Almagro, del año 57. Pero me da cuenta que no tengo el título. Tengo Fernández Almagro, Emancipación 57 y eso. Así que los tengo aquí. Vamos, te lo doy. Bien, ¿alguna intervención más? A mis compañeros pobres, ¿no? Yo he visto que hay varios ejemplares de esas listas y así. ¿Hay algún dato? ¿Dónde podría encontrar? En México, a través de los siglos, está la referencia que él tenía ese listado, porque era el presidente, ¿no? Sí, entonces, y se lo pide precisamente esta gente de la policía o de las guías, ¿no? Ajá.
pero lo que yo estoy tratando de averiguar es qué es lo que hay atrás, ¿no? O sea, cómo desde Fernando VII empiezan a crear todo el plan y cómo los van buscando, ¿no? También hay un seguimiento en el caso del otro diputado, la descripción de cómo es su casa, ¿no? Y hacen entrevistas o si no le quitan los papeles o no. O sea que fue una represión bastante delicada, ¿no? Para tratar, y lo que decía Marieta es, se registra inclusive lo que hablaban en las sesiones de las Cortes, ¿no? O sea que la represión tenían grabaciones y tenían videos y tenían toda una serie de cosas porque no solamente eran los nombres y los domicilios, sino tenían un antecedente, ¿no? Tenían un antecedente. Me parece mal que pida la palabra si no quería hablar antes, pero vamos. Iba a preguntarte si sabes, o si no, comentártelo ya, si aparece este grabado retratado en esta colección de estampas populares que hace Ceferino. Ah, sí, no, se me olvidó decirlo. Ceferino Rojo hace una copia del grabado y dice simplemente un dibujo de los pocos dibujos contra la Constitución que aparecen, Ceferino Rojo, aparece copia lo que viene en el grabado y el dibujo que él hace. Y luego una pregunta a Marieta, que era, no voy a tratar a las mujeres como en la época. ¿no? En el caso de Frasquita Larrea, además, ella tiene una ilustración, una erudición y una bastante amplia. Ella conoce la literatura europea y lo que pasa que en esto, que cuando empieza la Guerra de la Independencia, ella la coge sola con su madre y con sus dos hijas en Chiclana, porque se había separado, de hecho, de su marido, Juan Nicolás Paul de Faber. Y mientras que él vivía en Alemania, ella sentía esa angustia de saber que Napoleón estaba por allí, que estaba por aquí y que parecía que era como un pulpo que estaba por toda Europa, ¿no? Entonces ella, en esos años de 1800, antes todavía, ¿no? Prácticamente los primeros años de los primeros meses de 1807, ella le está preguntando a Juan Nicolás, le escribe, dame noticia qué es lo que pasa con Napoleón, porque Juan Nicolás en ese momento era bastante más pro Napoleón. Sabemos que la opinión europea al principio lo ve, digamos, como una figura que puede acabar con el despotismo de las monarquías europeas, ¿no? Y ella desde el principio no lo explica muy bien por qué, porque además ella misma se asombra y dice, oye, es que a mí nunca me había interesado la política, y es más, ando siempre preguntando, pero bueno, esto de que haya vencido el general tal, ¿qué significa? ¿Vamos ganando o perdiendo? ¿No? Que no estoy... Y ella poco a poco se va introduciendo en el discurso político. Lo que ocurre es que ella tiene una cultura tan amplia que tiene muchísimas más claves a la hora de construir su discurso, y no le hace falta tanto el apoyo bíblico. Cuando lo utiliza es simplemente, entiendo yo, porque quiere comunicar y quiere divulgar. Y entonces el pueblo está mucho más acostumbrado a ese tipo de discursos que a otros, ¿no? De hecho, ella siempre, cuando habla de las palabras nuevas, que bueno, eso es meternos en otro terreno, de todos los diccionarios que se crean y sobre las voces nuevas y las denuncias sobre la utilización de palabras francesas y todo eso, ella siempre habla, ¿no? Pues diciendo que bueno, que hay que tener cuidado con las voces que se usa, pero yo digo que las referencias religiosas no tienen nada que ver con lo que se ve en el caso de María Manuela López de Ulloa.
El problema de María Manuela es que yo no he conseguido averiguar prácticamente nada. Voy encontrando alguna noticia por ahí, van apareciendo más textos de ella, y lo último, que no lo encontré yo, lo encontró mi compañera Beatriz Sánchez Hita, es una que está en el Archivo Histórico Nacional, es una solicitud que hace al rey para que todas sus publicaciones, entonces, las imprima la imprenta real. Ella las tenía, dice, las tengo desperdigadas por ahí. En ese sentido, yo creo que ella está teniendo su prurito de autora, ¿no? Y yo creo que bueno, que aunque ella se ampare, digamos, de esa red servil, pienso que no la mueve nadie, ¿no? Que hay un poquito de orgullo, de ambición literaria, entre comillas, de dar un poco a conocer su opinión, ¿no? Siempre, bueno, pues diciendo, ya sé que soy una mujer y que no me vaya a escuchar, o que no vaya a atender, o yo tampoco simplemente quiero que reflexionéis por vosotros mismos y que elaboréis vuestra propia opinión, pero siempre ella juega con ese discurso de la humildad, pero está claro que, en su caso, si la erudición y la cultura que tiene no es tan amplia, sí que está muy bien informada y sí que maneja mucho la prensa servil de la época, pero también la literatura reaccionaria francesa. Si es a través de la predicación... Profesora Canto, no hace falta de otra ponencia, ¿no? Si es a través de la predicación de los sermones y eso, españoles, ya eso, hasta ahí no tengo el detalle, ¿no? De momento es lo que tengo. ¿Alguna pregunta? Que la respuesta sea breve, por favor. O si hay empate, no sé. No sé, me parece que finalmente este discurso sobre la reconciliación es más discurso, más imagen, más algo simbólico que algo concretamente que llega a efectos prácticos concretos. Por ejemplo, los afrancesados claramente se sienten marginados porque no llegan a ocupar los empleos que pensaban poder ocupar, ¿no? O sea, sí, yo creo que finalmente es un arma simbólico, digamos, para los liberales y contra los absolutistas, ¿no? Y creo que es importante insistir en este valor simbólico, que me parece que después, conozco mucho menos lo que va a seguir después, ¿no? Pero en el periodo siguiente también el tema de las amnistías tendrá quizás más un valor simbólico que real, para mí. Pero resultó que el arma fue ineficaz al fin y al cabo. Sí, bueno, por otros factores me imagino, ¿no? Pero bueno, había otras armas también para fomentar esta concordia, ¿no? Pero sí que al cabo fue ineficaz, ¿no? Muy idealista. Sí, sí. Uh-huh. Muy bien, si les parece, vamos a dar, sin salir de la sala, 2 minutos de descanso, no se escape nadie, y empezamos con la ponencia.